Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Los redimidos de los cuatro vientos, amén. Los redimidos de los cuatro vientos. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 7:3, que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Amén. Entonces, leímos la semana pasada, estamos en el sexto sello, y leímos en Apocalipsis capítulo 6:17, que decía: porque el gran día de su ira ha llegado. Pero esa palabra su, el gran día de su ira, es la palabra autos en el griego, que quiere decir el gran día de ellos ha llegado, en plural. ¿Quiénes son ellos? Jehová Dios y el Cordero. Amén. El gran día de su ira ha llegado. Y esto es lo que abre el sexto sello. Entonces, dice Joel capítulo 2:11, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Eso dice Joel. Y Malaquías capítulo 3 verso 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Eso es algo terrible que se está preguntando aquí en este sello. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Por qué? Porque Dios sujetó esta tierra, este mundo, lo sujetó a vanidad. Amén. Dice que este mundo va a terminar, que va a venir una total devastación, y fue sujeto a vanidad porque va a acabar. Eso lo llamamos la semana pasada la ley de la entropía, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor va a acabar con este mundo? Porque el Señor también dio una palabra de esperanza. ¿Cuál es esa palabra de esperanza? Apocalipsis capítulo 21 verso 1. Y Dios prometió cielos nuevos y tierra nueva.
Amén. Gracias a Dios que esta pregunta de quién podrá sostenerse en pie, el Señor la contesta. Y la contesta justamente abriendo Apocalipsis capítulo 7. Amén. Dice, Dios responde esta pregunta en revelación a Juan. Dios le muestra quiénes son los que van a estar en pie y se lo muestra en dos secciones. La primera sección va de Apocalipsis 7, del verso 1 al 8, que está relacionada con la nación de Israel. Y la otra parte es la sección relativa a los pueblos, gentiles, naciones y tribus, que va desde el capítulo 7, desde el 9 al 17. Amén. O sea que el Señor responde esta pregunta en dos fases, para decirlo mejor, en dos secciones. Una para el pueblo de Israel y la otra para las naciones, para los gentiles. Amén. Entonces aquí aparece la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Según el título que tenemos nosotros, los redimidos de los cuatro vientos, tenemos que hablar acerca de qué son estos cuatro vientos, porque aquí vamos a encontrar nosotros los que salen y los que van a estar de pie delante del trono de Dios. Amén. Dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que decían a los cuatro vientos de la tierra, que detenían a los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Okay? Entonces hay cuatro ángeles que están en los cuatro extremos de la tierra. Y a estos ángeles se les da una orden. Se les dice, paren un momento hasta que sean sellados los hijos de Dios, los redimidos. O sea que hay un pueblo especial que va a ser redimido. Ahora, ¿cuáles son estos cuatro vientos de la tierra? Según Daniel capítulo 7, verso 2, dice que estos cuatro vientos combatían en el gran mar. Y según el contexto de Daniel 7, estos cuatro vientos vienen por un sueño que tuvo Nabucodonosor. Ustedes habrán leído la historia. Nabucodonosor vio una estatua con la cabeza de oro, con el cuerpo de plata, los hombros de plata, la cintura de bronce y los pies mezclados entre hierro y barro. Y dice Daniel que estos eran los cuatro vientos que estaban combatiendo sobre el mar. El mar representa la muchedumbre, representa el mundo. ¿Ok? Ahora, si empezamos nosotros a relacionar cuáles son estos cuatro vientos, nos vamos a dar de cuenta de que aquí Daniel está hablando de cuatro imperios, de cuatro reyes. O sea, tenemos al imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, el imperio griego, el imperio persa, en su orden, el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego, y por último tenemos al imperio romano, que es el que todavía funciona, que es mezclado entre hierro y barro. ¿Ok? O sea, ya tenemos cuatro imperios que son gobernados por cuatro ángeles, según Daniel. Zacarías capítulo 6, verso 2 dice acerca de unos caballos que salen con unos carros, y él dice: en el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro habían caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse del Señor de toda la tierra. Y aquí nos vuelven a hablar de cuatro vientos. Entonces, según Daniel son cuatro imperios, cuatro reyes, pero aquí en Zacarías nos dicen que los primeros eran alazanes, o sea, rojos. Cuando vimos los sellos, ¿se acuerdan de los jinetes? El rojo era la guerra. El segundo era negro, que representaba el hambre, porque después de la guerra viene el hambre. El tercero era el blanco. Mire que cuando nosotros vimos Apocalipsis, el primero era el blanco.
Esa era la misericordia de Dios. Pero aquí el blanco viene detrás del hambre. Y esto es lo que va a pasar en los tiempos postreros. O sea que se va a volver a evangelizar, pero primero va a haber una guerra y va a haber un hambre terrible. Y después del blanco vienen los overos. ¿Qué es un overo? Overo es como rucio, como de dos colores. Si ustedes ven la estatua de Nabucodonosor, abajo ¿qué era? Era barro con hierro, o sea que tenía dos colores, era rucio. El barro representa a los hombres y el hierro representa a una jerarquía angelical porque está mezclada. ¿Okay? En la mañana hablamos un poquito acerca de eso. Entonces, ya tenemos que estos 4 carros son comandados ¿por quién? Por ángeles. Y estos ángeles representan a 4 imperios. ¿Amén? Zacarías 6:6 dice: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Amén. Así que estamos viendo, se los leí para que tuviéramos una figura de lo que son estos vientos. Ahí dice vientos, pero la palabra es vientos. ¿Amén? ¿Quiénes son estos vientos? Son unos ángeles que están desde los 4 extremos, pero que gobiernan ciertas jerarquías, ciertas potencias. Y en estos vientos están los hijos de Dios. Vamos a averiguar cómo. Amén. Dice Apocalipsis 7:2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Dijimos la semana pasada que a quién se refiere con los que tienen el sello del Dios vivo. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de vuestra posesión adquirida. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el sello del Dios vivo? Los que han sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Amén. Amén. Gloria a Dios, dígalo con certeza, porque si no, aunque viene algo terrible. Amén. ¿Por qué yo digo que lo digan con certeza? Hoy voy a leer bastante, ustedes presten atención, pidan al Señor que no los deje dormir. Amén. Para que ustedes entiendan esto. Esto es importante para nuestra vida. Tiene que haber una señal sobre su pueblo inocente, entre comillas. Amén. Tiene que haber una señal para nosotros. Ezequiel capítulo 9 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, el juicio, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Amén? O sea, a los que claman, a los que oran, a los que gimen, a los que se lamentan por lo que está pasando aquí, sal y ponles una señal. Amén. 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. O sea que comienza por la casa del Señor. El Señor empieza por su propia casa, por los infieles de su casa. Mire qué tremendo. Dijimos en la mañana que cuando venga el milenio, va a venir a reinar con vara de hierro. Y la vara de hierro no es como muchos cristianos piensan, que todo va a ser felicidad. No, la vara de hierro va a ser tremenda, con gran juicio. El que no se someta, amén. Entonces, va a haber protección para los que estén sellados. Otra vez la pregunta: ¿cuántos están sellados por el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios, ya se escucha más. Amén. Bendito Dios. Vamos a adelantarnos un poquito en Apocalipsis 9:3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que el Señor manda, en Ezequiel dice a estos verdugos terribles, y aquí, lo leímos en la mañana, manda a unos espíritus desde abajo del abismo para que atormenten a los que no tienen el sello de Dios. Pero no los atormenta para molestarlos, los atormenta para que ellos se arrepientan. Cuando estemos en las trompetas nos vamos a dar de cuenta de esto. 5 meses, pero no los van a matar, solo atormentarlos, para que se arrepientan. Y estos, dice al final, que no se arrepienten, que son muy poquitos los que se arrepienten. ¿Amén? Dice el verso 5 ahí de Apocalipsis 9, dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea que va a ser terrible. Recuerda que la semana pasada nosotros leímos que Jesús nos había dado potestad sobre serpientes y escorpiones, pero es que esta potestad solo la podemos usar si nosotros ya fuimos sellados. No antes, así como hacen los algoreros y que se la pasan por allá sacando espíritus y cayendo gente para atrás. Si no estás sellado, tú no puedes hollar serpientes y escorpiones. ¿Amén? Ahora, ¿por qué el sello tiene que estar en la frente? ¿Qué representa la frente? Esto es algo muy importante. Ahí en Apocalipsis 14:1 dice: de estos 144,000 que Dios va a separar, ¿okay? Ahorita lo vamos a leer. Dice en el 14:1: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Amén. Y en la mañana leímos nosotros allí en Éxodo que Dios mandó a que a todo sacerdote tuviera aquí un nombre escrito. Ese era el sumo sacerdote, el que tenía que tener ese nombre escrito, que decía: santidad a Jehová. Amén. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener esto siempre presente. ¿Qué está escrito en nuestra frente? Porque el que tiene el sello de Dios en la frente, ¿qué tiene? Tiene la iluminación de Cristo. Dice el apóstol Pablo que nosotros, nuestra mente es renovada por Cristo, que nosotros pensamos como Dios, que pensamos como su Hijo. Por eso nosotros discernimos las cosas del reino y del mundo. Dice, a los espirituales nadie los juzga porque ellos juzgan todas las cosas. Pero los naturales sí son juzgados, porque ellos solo ven las cosas naturales. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hay hermanos que piensan como Dios, que actúan como Dios, que hablan como Dios. Pero hay otros hermanos, porque estamos hablando de hermanos, de pueblo, que aunque están aquí, no hablan como Dios, hablan como dragón, como serpiente. Bendito Dios. Dice Apocalipsis 7:3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. De todas las tribus de Israel. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Pero noten algo, a ustedes los estudiosos de la Biblia. Amén. 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 Que cuando empieza a nombrar la lista de los 12,000 sellados, no empieza por Rubén, porque Rubén era el primogénito, sino que empieza por quién. Verso 5, ahí en Apocalipsis 7, dice, de la tribu de Judá. ¿Y por qué empieza por Judá y no empieza por Rubén? Porque es que Rubén perdió su primogenitura. Ustedes recordarán la historia allá en Génesis, que Rubén se acostó con la concubina de su padre Jacob, con Bilha. Y resulta que Rubén perdió un privilegio tremendo que ustedes y yo no podemos perder. Al primogénito se le daba el reinado, ¿ok? Se le daba el sacerdocio y se le daba una doble porción de la heredad. Pero Rubén se enamoró de la concubina de su padre y ahora resulta que el Señor, aquí en la lista de los 144,000, lo desplaza. Dice, verso 5 nuevamente, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, y ahí sí aparece Rubén, de la tribu de Rubén. O sea que lo movieron a un segundo lugar. ¿Ok? Tengo que leerlo todo. Dice, después viene Gad, después vienen los de la tribu de Aser, después vienen los de Neftalí, los de la tribu de Manasés, los de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, los de la tribu de Zabulón, y después viene la tribu de José. Yo quiero que me pongan atención aquí, yo sé que es un poquito tedioso, pero es que en la Torá, acá en la ley, está el tesoro. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob? 12. ¿Ok? Pero si ustedes leen aquí, en Apocalipsis 7:3 en adelante, se van a dar de cuenta que en esta lista no aparecen 2. ¿Ok? En esta lista no aparece la tribu de Dan. Dan era una tribu. ¿Por qué Dan no aparece aquí? Deuteronomio capítulo 29, 18, 20 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a otros dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, y su celo sobre el tal hombre se encenderá sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Noten que aquí no dice libros, sino que dice ¿dónde? Debajo del cielo. Resulta que Dan era una de las tribus, y cuando ellos llegan allí a Canaán, que reparten la tierra, algo sucede con Dan. Está David, todo está bien. Después viene Salomón, todo está bien. Pero cuando muere Salomón, la nación se divide en dos. Entonces queda Judá y queda la tribu del norte. Pero en la tribu del norte empezó a reinar uno que se llamaba Jeroboam. Y mire lo que pasa en la tribu del norte, porque eran 10 tribus, entre ellas estaba Dan. Dice Primera de Reyes 12:25. Entonces Jeroboam reedificó a Siquem y en el monte de Efraín, porque este Efraín tampoco aparece, dice, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí,
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, miren el consejo donde se tomó, en Efraín, en la tierra de Efraín, Jeroboam hizo, el rey Jeroboam, 2 becerros de oro. Dice, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Resulta que los de Betel, ellos no le hicieron caso a este Jeroboam, y dijeron, no, hay que adorar en Jerusalén. Usted no puede adorar en otro lado porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero los de Dan, eso sí, le hicieron caso y pusieron un becerro de oro en Dan. Por eso Dios se la tenía guardada. Dijo, en Betel dice, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno de los becerros hasta Dan. Por esa razón Dan es quitado de esta lista. Cuando ustedes ya leen, allá en el tiempo del milenio, Dios vuelve a poner a Dan, pero lo pone por allá arriba, por el norte, de ya casi, por allá lejos. ¿Ok? Pero aquí es quitado de esta lista. Génesis 49 habla de una profecía de Dan que dice, en el verso 16, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Ven? ¿Ustedes han visto en las iglesias cristianas que salen los agoreros y los espiritistas a tocar a todo el mundo? ¿Y para dónde se empiezan a caer? Para atrás. Que la mayoría de los hermanos tienen que quitarse las chaquetas porque las mujeres paran los pies allá. Porque resulta que se están adorando ídolos. Cuando viene la presencia de Dios, las personas no se caen para atrás. Se tienen que postrar delante de la presencia de Dios y caen de rodillas. Jamás se dice que se cayó para atrás. Aprendas en esto. Cuando venga un profeta que se llaman ahora a tocarlos, tengan cuidado de esto. Disciernan, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque le falta entendimiento. ¿Ven? Ahora, esto es con Dan. Esto le pasó a Dan. El escudo de Dan, de la tribu, era una serpiente. Entonces ya saben quién es el que está ahí metido. ¿Ok? Tengamos cuidado. Hay otra parte, tengo que darles esta teoría, porque para la conclusión, que es bien poquita, va a ser fuerte. Hay otra tribu que no está aquí, que es la tribu de Efraín. ¿Ok? Efraín era hermano de Manasés. Estos dos eran hijos de José, que había estado en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Quién vio la serie de televisión? Amén. ¿Lo leyeron en la Biblia? Gloria a Dios. Amén. Mejor la Biblia. ¿Ok? Dice una profecía en Oseas capítulo 4, verso 17, que Efraín es dado a los ídolos. O sea que es muy débil y a Efraín le gusta practicar la idolatría. Por eso es que el consejo que se le da de los 2 becerros se hizo en Efraín, porque a Efraín le gusta eso. Le gusta la idolatría, es dado a los ídolos, es débil. ¿Ok? Pero aquí, en Génesis 48, ustedes lo van a leer en su casita, desde el verso 1 en adelante, dice que Jacob estaba a punto de morir y viene José. Entonces cuando viene José, viene con sus 2 hijos para que los bendiga su padre. Y ya Jacob, creo que estaba hasta corto de vista, dice que se sienta en la cama y cuando le traen a los 2 muchachos, él cruza las manos. ¿Okay? Entonces dice, no, es que este es el mayor y este es el menor. Y Jacob le dice, yo sé lo que hago porque Dios me ha dicho cómo es que tengo que bendecir. Le da la bendición, pero después le dice algo a José. Mire lo que le dice a José. Dice, los tuyos, estos 2 hijos, Manasés y Efraín, serán míos. O sea que José lo tomó para él.
serán mis hijos, pero los que después de ellos engendres serán tuyos. O sea que José de Egipto, después de tener a sus 2 primeros hijos, tuvo más hijos, pero estos 2 primeros hijos iban a ser de Jacob. Los demás hijos de José iban a ser de José. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando dan la lista de los 144,000, Efraín no está en la lista, sino que está José. Y entonces el Señor saca a Dan y saca a Efraín, pero pone ¿a quién? A José. Y aquí está el tesoro de los redimidos. Ahí está el misterio. Porque resulta que nosotros los cristianos tenemos un problema de identidad. Amén. Israel es el primogénito de Dios. A Israel se le da el reinado, se le da el sacerdocio y se le da la doble porción. ¿Ok? A Rubén se la quitaron porque Rubén fue infiel. Y el reinado se lo pasaron a Judá. Porque Judá es la tribu del león de la tribu de Judá. De ahí viene el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿A quién le dieron el sacerdocio? A los levitas. Porque allá en el Sinaí, todos se rebelaron y la tribu de Leví dijo, no, pues nosotros sí seguimos a Dios. Y Dios dijo, este es el sacerdocio para los levitas. ¿Y quién tenía la doble porción? En vez de Rubén se la dieron a José. ¿Ok? Los 2 hijos. ¿Cuál es el asunto, el meollo donde yo los metí esta mañana? Porque sé que están más confundidos que una uva pasa entre un tamal. ¿Ok? Que nosotros tenemos un problema de identidad. El cristiano no sabe quién es. El cristiano pelea a capa y espada porque es cristiano. Y si usted ahorita ve a un cristiano, lo primero que le van a decir es que el niño Jesús nació en un pesebre. Porque eso es lo que dice la tradición. Nos comportamos como los de Efraín. Pero los cristianos en sí, el pueblo de Dios, a mí no me gusta llamarlo mucho cristiano, sino el pueblo de Dios, tiene que conocer su identidad. Ustedes tienen que saber quiénes son. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes son linaje escogido. A nosotros cuando venimos a los pies del Señor se nos da un nombre. Amén. Ese es nuestro linaje. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque todos somos en Cristo. Fuera de Él nada somos. Así que tenemos un linaje. Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, tenemos una heredad, somos un pueblo de sacerdotes. Amén. ¿Qué tiene que tener un sacerdote como característica? Tener el sello del Dios vivo en sus frentes que diga santidad a Jehová. Amén. Y dice, y somos una nación santa. ¿Cuál es esta nación? ¿De qué nación estamos hablando? De la Israel celestial. Somos miembros conciudadanos de Israel. Pero resulta que ahora los cristianos están peleados con Israel. Un pastor que empieza a predicar a que nos volvamos a la palabra de Dios, a que volvamos a las fiestas de Jehová, que hagamos cumplir la palabra de Dios, le empiezan a decir, usted está judaizando la iglesia. Usted está volviendo y ahora no le falta sino que haga circuncidar a los hombres. Ay, qué dolor. Pero resulta que todo esto lo sabía el apóstol Pablo, por eso él lo enseñaba. Porque nosotros tenemos que conocer nuestra identidad. Aquí hay un grave problema. Porque nosotros estamos esparcidos en esos 4 vientos. Hoy en día, estos 4 vientos representan a los griegos,
a los babilónicos, a los persas y a los romanos. Y hoy en día estos 4 vientos nos han invadido a nosotros, nos tienen en un huracán, con ciencia, con prácticas idolátricas, ustedes ven todos estos movimientos allá afuera, ya no podemos decir nombres o si no nos cortan el video, movimientos ideológicos. Todo esto tiene que ver con los griegos, con enseñanzas, filosofías, religiones. Siempre le echamos la culpa a los católicos, claro, ellos son la evidencia de la idolatría. Pero ¿qué de los cristianos que no conocen su nombre? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Iglesia Cristiana Ejército de Salvación? ¿Creen que esto nos identifica? No. Ustedes se tienen que identificar como pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Me están comprendiendo? En el momento en que ustedes entiendan que tienen una identidad, que son parte de la nación santa de Dios, ustedes empiezan a caminar en los caminos del Señor. Decíamos el domingo pasado en la iglesia dominical, en la escuela dominical, ¿por qué los católicos son católicos? Porque no leen la palabra de Dios. ¿Por qué los cristianos protestantes son cristianos protestantes? Porque leen la palabra de Dios mal. Porque la leen conforme a su corazón, no conforme al corazón de Dios. Pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, somos iluminados por Cristo, pues vamos a entender la Escritura. Y antes de ser gravosa, para nosotros va a ser un deleite. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bendecidos? Amén. Pero tenemos que saber de dónde nos van a sacar a nosotros. ¿Dónde estamos metidos nosotros? Algunos estamos metidos en la parte intelectual, otros en el arte, y eso viene de los griegos. Qué tremendo. Tiene que haber una restauración para Israel. Amén. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 36, en Ezequiel capítulo 36, Dios dice por qué desechó a Israel. Dice por allá en el verso 8, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Voy a darles un misterio, porque ustedes me caen muy bien y lo saben. Amén. Realmente esto se enseña, antiguamente lo enseñábamos en institutos bíblicos y no se le daba a las personas, pero el Espíritu Santo ha derramado de su gracia sobre toda carne en este momento. Amén. Es necesario que nosotros sepamos quiénes somos, porque viene la hora, está pronto a venir. Dice Oseas capítulo 11 verso 9, capítulo 11 verso 9 al 11. Dice, no ejecutaré mi furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara Jehová. Van a venir temblando, pero ¿de dónde vamos a ir? Pues de todos los lugares donde nos envió el Señor. ¿Por qué causa nos envió el Señor a esos lugares? Por causa de que nosotros nos apartamos de Dios, porque parecíamos de Efraín. Efraín es dado a los ídolos. Usted le pregunta a un cristiano, ¿qué vas a hacer el jueves? Dice, no, ya estoy preparando la cena. ¿Cena para qué? Dice, no, que viene Navidad. Oh. ¿Y qué más? No, y los regalos, tócalo, y el estrene, y toca esto, y, oye, pero ¿por qué celebras Navidad? Dice, no es que nació el niño Dios, y hay que ponerlo en el pesebre, y no conocen la palabra del Señor. Y si tú le dices, mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios no dice que hagamos esto. Dice, tú no eres cristiano. Por supuesto que no soy cristiano. Me llaman cristiano. Así le dijeron a Pablo en Hechos.
Mira, ya va, ese es un cristiano. ¿Sabe qué es un cristiano? ¿Qué es un Cristo? Cristo es una deidad, un Dios. Pablo no se enojó. Pablo dijo, no, pues llámenme cristiano si quieren, pero déjenme mostrarles al Curios, déjenme mostrarles al Dios vivo. Ustedes me llaman cristiano porque creen que yo sigo a un Cristo, pero déjenme, yo les muestro al Dios vivo, al Curios, al Dios santo. Por eso Pablo no peleó. Amén. ¿Por qué Dios envió al exilio a Israel? Ezequiel capítulo 36, allá en el verso 16 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y ustedes ven la historia, Israel fue exterminada, las 10 tribus de Israel, solo quedaron 2 tribus, que es Judá y Benjamín, que son los judíos que están ahora todavía, pero las otras 10 tribus están perdidas. ¿Qué leímos antes? Que el Señor las iba a volver a traer. ¿Amén? Dice, verso 20, dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea que el Señor, aparte de que nos esparció por la tierra, cuando caímos en los diferentes países o naciones, allí profanamos el nombre de Jehová. Nos volvimos a los ídolos. Y de ahí tuvo que sacarnos el Señor. Pero mire, desde un principio ya lo profetizó. Verso 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. No por ustedes, lo hago por mi santo nombre, porque mi nombre es santo, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. ¿Cuál era el plan de Dios para Israel? Que Israel conquistara todas las naciones. Pero miren lo que pasó. Y hoy en día, los que nos llaman cristianos, profanamos el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo lo profanamos? Cuando nos volvemos a los ídolos. Cuando estamos practicando todo tipo de cosas que no tienen que ver con el nombre de Jehová Dios. Amén. Y no les he hablado de los 144,000 todavía. Les estoy diciendo de dónde van a salir estos 144,000. Dice, y yo os tomaré de las naciones y recogeré todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y los multiplicaré y no os daré hambre. Amén. Esto es lo que el Señor quiere para su pueblo, pero para el que se identifique como Israel. ¿Cómo nos estamos identificando nosotros? Tenemos un problema de identidad. Amén. Nosotros tenemos un problema de identidad. Voy a leer otra vez 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Quiénes somos? Hay dos grupos, dije al principio. Los 144,000 representan los israelitas y el otro grupo son las naciones. ¿Amén? ¿Quiénes son estos israelitas? Porque quizás usted se haga la pregunta, ¿será que yo pertenezco a Israel? ¿Será que mis ancestros antes de llegar allá a la República Dominicana venían con el linaje de Israel? Porque ¿qué dice el Señor Jesús? Vayan y busquen primero ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Predíquenles. ¿Por qué las ovejas van a escuchar? ¿Qué dice el Señor Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas que no son mías van a escuchar, pero no me van a seguir, porque no son de la casa de Israel. Acá está el misterio. Hay profetas de Dios, de Jehová Dios, y hay profetas de Jesucristo. ¿Cuáles son los profetas de Jehová Dios? Los que te dicen, arrepiéntete y vuélvete al camino, busca la senda antigua, busca el amparo de Dios, porque la ira de Jehová viene, porque conocen la ira de Jehová. Vuélvete, oh generación de víboras, decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse al Dios vivo, ustedes son casa de Dios. Esos son los profetas de Jehová Dios. ¿Cuáles son los profetas de Jesucristo? Los que te restauran el alma. Por eso hay pastores que son así. O entiendes, porque vienen de parte de Jehová Dios. Y hay pastores que te dicen, mira, hay ciertas áreas del alma que tenemos que empezar a restaurar. Y con el amparo del Espíritu Santo empiezas a salir de vicios, empiezas a salir de malas costumbres, de volverte al Dios vivo, de conocer su palabra, de enternecer a las otras personas con el amor de Cristo. Entonces, hay dos tipos de profetas por lo menos. Eso es un misterio. Todos estos dos hacen la misma obra, porque te quieren traer a ti a ser nación de Dios. Primero para que entiendas y segundo para que te restauren el alma. Aquí aprendimos hace unos años atrás la restauración del alma, la restauración del espíritu y la restauración del cuerpo. ¿Amén? Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque ya tenemos que hablar de los 144,000. ¿De dónde van a salir estos 144,000? Hay algunas sectas que dicen, como los testigos de Jehová, que estos 144,000 son los únicos que se van a salvar. Ciertamente, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar de cuenta de que estos 144,000 tienen un trabajo especial. Primero, reciben el sello de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con estos 144,000? Hay una característica bien importante que tenemos que nosotros entender. Apocalipsis 14, 1 al 5 dice: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Amén. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Yo siempre pensé que estos 144,000 cantaban ese cántico solitos ellos. No, ellos eran los únicos que se podían aprender el cántico que cantaban en el cielo. La semana pasada yo les dije, por eso lo dejé inconcluso, que el universo se hizo cantando. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que el universo se había hecho alabando. Pues aquí a estos 144,000 se les dan arpas para que hagan esta nueva etapa, esta nueva creación. O sea que estos 144,000
vienen a profetizar y vienen a evangelizar un nuevo comienzo. ¿Cuál es este nuevo comienzo? El milenio, lo que va a pasar después de la tribulación. Pero ¿de dónde salen estos 144,000? Es mi pregunta. Porque dice que solo podrán estar de pie los que tienen el sello del Dios vivo. Entonces tenemos dos grupos y ya voy a hacer la conclusión. ¿Amén? Porque es mucha información. ¿Cuál va a ser la conclusión? Para todo esto que les estoy diciendo, porque sé que es un rompecabezas tremendo y hace falta una piecita para que ustedes lo entiendan, está en quién eres tú. ¿Cómo te identificas tú? ¿Eres un cristiano común que pertenece a una iglesia? Porque ahora hasta los musulmanes creen en Jesucristo. ¿Eres un cristiano idólatra? ¿Eres un cristiano evangélico? ¿O te identificas como cristiano de cualquier iglesia? ¿O eres parte del pueblo de Israel? Porque para que entendamos nosotros que somos parte del pueblo de Israel, te tengo dos cosas. Primero, o eres parte del pueblo de Israel porque perteneces a una de las 10 tribus perdidas, que en este caso yo me apunto a una, no sé ustedes, pero a José le dijeron que todos los hijos que él tuviera después de los 2 primeros iban a ser de él. Y aquí en estos 144,000 estamos representados en José, porque estos hijos nacieron en Egipto, y ustedes y yo nacimos en Egipto. Egipto representa al mundo. Entonces por ahí puede venir nuestro linaje, que hacemos parte de la Israel. Quizás usted sea parte por allá de otra tribu, de Zabulón, no sé, no lo sabemos, lo sabremos cuando estemos en el cielo. Amén. Pero le tengo otra. Si quizás usted es escéptico de que nosotros provengamos de esta Israel física, le tengo otra que el apóstol Pablo lo entendía muy bien y por eso escribió Romanos capítulo 11, que es que usted es israelita por Abraham. Porque antes de que Israel fuera, estaban los lomos de Abraham. Y dice que Abraham es el padre de la fe. Amén. Y si padre de la fe, padre de naciones. Entonces, tenemos un linaje que no es solamente de Israel, sino que viene del pacto que se hizo con Abraham, padre de la fe. ¿A cuál perteneces tú? Porque resulta que allá en Mateo capítulo 24, verso 31, dice el Señor Jesús: y mandará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué tipo de escogidos o cuáles son los escogidos a los que se refiere el Señor Jesús? ¿A la iglesia? ¿A los cristianos? Yo no dudo, hermanos. Yo creo que el Señor viene por su pueblo. Entonces ya tenemos el primer grupo. Los 144,000 representan al pueblo de Israel. Probablemente estamos ahí, pero hay otro grupo, porque no solamente se le dijo que los 144,000 iban a estar allí, sino que como Juan vio en el video, ¿vieron el video? Había una gran multitud que venían de toda tribu, lengua y nación. Pero había una característica en estos, que estos habían salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y que habían emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y muchos de ellos fueron muertos por causa del Evangelio. Fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron quemados. Y ahora están delante de la presencia del Cordero. ¿De qué viento nos sacaron a nosotros? ¿Qué leímos nosotros en Oseas?
que vamos a venir temblando desde el occidente. Cuando recibamos el llamamiento de salvación, dice, vamos a venir temblando. ¿Ustedes saben dónde están ubicados hoy? Acá, en este lugar. En el occidente. ¿Dónde está Israel? En el oriente. Y dice que esa es nuestra tierra y allí vamos a morar nosotros. Entonces, ¿quiénes son los redimidos de los cuatro vientos? Israel. Van a salir 144,000 hombres y mujeres que jamás se contaminaron con otros hombres, con otras mujeres, que siempre fueron fieles a Dios, y a estos 144,000 que son un linaje especial, Dios los levanta para que se aprendan un canto nuevo. Y ese canto nuevo solo se lo pueden aprender ellos, porque viene esa nueva creación. Quizás nosotros no alcancemos a los 144,000. Y esta es la esperanza para nosotros, de que tenemos el sello del Dios vivo. Amén. Quizás por Efraín, porque fuimos dados a los ídolos y el Señor tuvo que sacarnos, vinimos a parar por acá. Israel fue infiel, ¿cierto? Pero nosotros no podemos llegar a la infidelidad de cruzar ese camino, esa línea que el Señor nos ha puesto, que no nos pase como Rubén, que Rubén perdió el reinado, perdió el sacerdocio y perdió la doble porción. ¿Cuántos quieren perder su heredad? Dice que todo lo perdimos por amor a Cristo. Si no hubiera sido por el Señor, no hubiéramos recuperado algo que perdimos, quién sabe hace cuánto. Pero ahora, gracias al Señor Jesucristo, dice que nosotros volvemos a ser injertados, dice Romanos capítulo 11, léanlo. Somos injertados ahí en ese olivo perfecto, en el olivo silvestre. Los hermanos judíos no quieren los cristianos, los cristianos no quieren los judíos, pero somos hermanos. Somos hermanos. Quizás no nacimos en Israel, pero tenemos un linaje santo. Y por eso Pablo después escribe en Gálatas, dice, ya nosotros no somos ni judíos, ni griegos, ni hombre, ni mujer, ni gordo, ni flaco, no. Ahora todos somos uno en el Señor Jesucristo. La pregunta es, y con esto cerramos, ¿dónde está nuestra identidad? ¿A dónde estamos puestos nosotros? Quizás ahorita tengas un montón de cosas en la cabeza porque es mucha información y se me quedaron como 6 páginas para decirles. Pero lo cierto es algo. Saqué una llavecita que me dieron a mí, me la puso el Señor por acá y abrí una puerta. Ustedes deciden si siguen a los cristianos o si quieren ser pueblo de Dios. Ustedes deciden si siguen todo lo que el mundo está enseñando o se vuelven al Dios vivo. Si nos arrepentimos o seguimos en este juego. Porque ciertamente vienen pronto. Vienen breve, dice el Señor. Dice ahí en Juan 3, 8, 21. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento. Algún día el Señor va a decir a sus ángeles, vayan y reúnanme a mis escogidos de los 4 vientos, donde estén, tráiganmelos. ¿Cómo los van a conocer? Están sellados. Tienen el sello del Dios vivo en sus frentes y en su corazón, porque dice Ezequiel capítulo 36 que allí nos pusieron la palabra de Dios, y aquí tiene que estar santidad a Jehová. Es que la santidad empieza cuando nos apartamos de la idolatría, cuando nos apartamos de la maldad. ¿Amén? ¿Quién eres tú?
Pueblo de Dios, bendito Dios, métaselo en el corazón, medítelo. Pídale a Dios, Señor, dame discernimiento, dame entendimiento, por favor, revélame. Este pastor está hablando tantas cosas que no le entiendo, pero creo que soy parte de tu pueblo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Esta mañana la hermana Adelaida me bendijo tanto, me dice, mira pastor, cuando usted habla, mi hija no le entendió nada, pero cuando fue y leyó la Biblia lo entendió todo. Le digo, bendito Dios, de eso se trata. Y bendito Dios que no me entendió a mí, pero le entendió al Espíritu Santo. De eso se trata. Amén, de que conozcamos el camino correcto. Tienen que leer. Pero más que leer, orar. Amén. Vamos a terminar con la bendición que les da a estos 144,000 y al pueblo de las naciones. Dice en el verso 13 de Apocalipsis 7, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Abacadosh, en el nombre de nuestro Señor Santo, nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia, mi Dios, y el amor de tu santo y precioso Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, mi Dios, que está en medio nuestro. Señor, te damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza, mi Dios. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar en tu presencia y entender estos misterios y estas cosas maravillosas. Algo que nunca habíamos escuchado, mi Dios, pero a ti te plazó, Señor, mostrárnosla en esta mañana. Padre Santo, yo te pido, mi Dios, que así como en este momento te mueves en medio de nosotros, Señor, tú nos des el entendimiento, nos des la sabiduría y el discernimiento, mi Dios, para poder comprender tus misterios. Ayúdanos, Señor, a entender y a escudriñar tu palabra, a entender, Señor, que tenemos un linaje santo, mi Dios, que somos una nación santa, que somos un pueblo, mi Dios, de sacerdotes que están, mi Dios, para ministrar y para alabar y glorificar tu nombre. Que somos, mi Dios, aquellas ovejas perdidas que algún día, Señor, salieron de tu presencia. Pero por tu gracia infinita, Señor, tú las has traído, mi Dios, desde los confines de la tierra. No sabemos a dónde fuimos lanzados, pero de allá, Señor, nos estás trayendo. Damos gracias, Padre, porque has preparado esta tierra santa para nosotros. Algún día, Señor, estaremos allí. Algún día, Señor, estaremos a tu lado, mi Dios, y quizás con los 144,000 cantando ese cántico nuevo. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea escrita en nuestro corazón y tu santo nombre en nuestras frentes, mi Dios. Que selles nuestro corazón con tu Espíritu Santo, mi Dios, que son las arras del Espíritu, mi Dios, las arras de la promesa de que algún día estaremos contigo. Mira, mi Dios, a nuestra descendencia, mira a nuestra familia y séllalos también, Señor. Padre, rompe cadenas, rompe maldiciones, Señor, rompe vicios, mi Dios. Apártanos del mal, mi Dios. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Así como decía el Padre Abraham, aún, Señor, si quedaran 5 justos, no envíes destrucción. Aún si quedaran 1. Gracias, Señor, te damos, porque fuimos contados por justos, aún sin merecerlo. Tú, Señor, pusiste amor en nosotros cuando nosotros
nosotros no te amamos. Gracias, Padre, porque no te olvidaste de nosotros y nos has llamado, nos has traído. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos en este día por el resto de nuestras vidas. Sea para ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén.